شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a Ramadán Karim, el programa en el que, como ya saben, resolvemos las dudas más frecuentes de la comunidad hispano-musulmana acerca del rito del ayuno durante el mes de Ramadán, con la ayuda inestimable de nuestro Sheikh Mohammad Isa García. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenido, como siempre. Es un gusto siempre. No terminamos de hablar de la oración del Eid y nos surge la pregunta de ¿dónde se debe realizar la oración del Eid? Bueno, lo que se menciona en la Sunna sobre las oraciones del Eid es que no se realizaban en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam en la ciudad de Medina, sino de que se salía a las afueras de la ciudad y era allí en lo que se llama la musalla, o un lugar abierto donde todos los musulmanes, como dijimos, hombres, mujeres, ancianos, niños, todos concurrían a realizar la oración del Eid, y por eso se realizaba en un lugar abierto. Excepto una vez que llovió, y por eso fue que la oración se realizó en la mezquita. Y por eso esta a veces es como una sunna abandonada. Y lo que normalmente se conoce aquí es que la oración del Eid se hace en la mezquita. Cuando sí, en realidad lo que, si uno quiere aferrarse a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y que el lugar al que se concurre a hacer la oración del Eid sirva realmente para todos y que haya comodidad para todos, lo que se debería hacer sería justamente buscar un espacio de esas características, que bien podría ser un estadio de fútbol o un campo de deportes, en el cual todos los musulmanes pudieran concurrir, hombres, mujeres, niños, ancianos, cada uno se lleve su alfombrita y sea en ese lugar en el que se realice la oración, ¿no es cierto?, a cielo abierto, por decirlo de alguna manera. De hecho, hay veces que por exigencias, al menos en España, por exigencias del número de gente que asiste, y las mezquitas a veces son pequeñas, se llega a acuerdos municipales tal para usar polideportivos, ¿no? Ahí, Exacto, imperceptiblemente o sin saberlo, estarían cumpliendo más la sunna, ¿verdad? exacto, sí, Bien. porque la sunna no es hacer la oración de la Eid en la mezquita, sino que es hacerla en otro lugar. Y por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam invitaba a todos a concurrir a esa oración. Es importante saber de que como se concurre a la oración de la Eid, no hay ninguna otra oración sunna que se realice. O sea, los hadices establecen claramente que no hay sunnas ni antes ni después de la oración de la Eid. Como si hay, por ejemplo, con la oración del Jumu'ah o con la oración del Duhur o el Asr. Es decir, hay oraciones que se pueden hacer antes o se pueden hacer después, que están estas oraciones voluntarias. Pero en la oración de la Eid no hay oración antes ni después. Lo único que si uno llega a la mezquita, hace las 2 rak'at de salutación a la mezquita y se sienta. Tahiyatul Masjid. Lo que se llama Tahiyatul Masjid. Así es. Pero no hay ninguna oración voluntaria. Lo único que se menciona ese aspecto es que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam terminaba de hacer la oración de la Eid y luego volvía a su casa, en su casa hacía 2 rak'at, pero no estaban de alguna manera relacionadas con la oración de la Eid y no se hacían en el lugar donde se hacía la oración de la Eid. Una de las sunnas más fundamentales y desde luego más conocidas por seguramente nuestros espectadores es la sunna del takbir, lo que se llama el engrandecimiento, podríamos traducir, engrandecimiento de Allah, Sí. que es el decir Allahu Akbar. En este sentido, ¿qué es el takbir y qué significa dentro de los ritos del Eid al-Fitr? Sí, el takbir es de alguna manera también ese rito tan representativo de la oración de la Eid, ¿no es cierto? Que takbir significa, como tú bien dices, decir Allahu Akbar, que significa engrandecer a Allah y engrandecerlo por todas las gracias que nos ha concedido.
Y por eso es que la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y lo que hicieron los sahaba después de su muerte, que Allah se complazca a todos ellos, era justamente cumplir con este rito, que era decir en voz alta el takbir, ¿verdad? Y cuando uno llega a la mezquita o al lugar donde se va a realizar el Salat al-Eid, lo que marca la sunna es que el musulmán se dedique a hacer este takbir hasta que comience la oración del Eid. Es decir, si bien el Eid es un evento social en el que uno se ve con los musulmanes, el objetivo en principio es cumplir con un acto de adoración. Y por eso uno debe llegar a la mezquita y no ponerse a socializar inmediatamente con los musulmanes, sino estar concentrado en cumplir en este rito tal como nos enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y lo que marca es que uno dentro de la mezquita haga este takbir. ¿Y cómo es que se pronuncia este takbir? Este takbir se pronuncia en voz alta. Es decir, no es uno de aquellos dhikrs o recuerdos que son para ser pronunciado dentro del corazón, sino que la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam marca de que este dhikr se hace en voz audible, y a veces se hace en una voz bien alta, audible para todas las personas. Si bien hay que mencionar de que el takbir, tal como está registrado en la sunna, es muy sencillo y todos los musulmanes lo pueden aprender. Dice Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. ¿Qué significa? Allah es grandioso, Allah es grandioso, Allah es grandioso. Solamente Allah tiene derecho a ser adorado. Allah es grandioso, Allah es grandioso. Y a Él se dedican todas las alabanzas. Es decir, ese es el significado. Y esto era lo que se repetía, y se repetía, y se repetía para mostrar la alegría e inundar el corazón de fe. Sí, desde luego es uno de los sonidos que yo creo que todos los musulmanes, tanto nativos como conversos, más recordamos y más asociamos al Eid, ¿no? Y al ambiente festivo y a los sentimientos del Eid, este takbir, que quizá más que engrandecimiento podría representar incluso reconocimiento de la grandeza de Allah, ¿no? Allah, Es decir, por supuesto que sí. nos ha dado un mes como Ramadán y una fiesta como el Eid, ¿no? Subhanallah. Lo que es importante saber es que este es el dhikr que está registrado en la sunna con respecto a esta festividad. Y que a veces en algunas mezquitas, quizás por falta de conocimiento o porque se ha heredado de una manera determinada, se agregan otras frases a este takbir que se hace antes del Eid. Y lo cierto es que esas otras frases que sí pertenecen a otros dhikrs que se hacían en otros momentos, como por ejemplo cuando fue la reconquista de la Meca. Algunas personas suman esos dhikr y los hacen en la mezquita o en el lugar de la oración del Eid, en el Eid al-Fitr. Y eso no es correcto. No es sunna, sería innovación. ¿No? Exacto, no está registrado en la sunna. Lo que está registrado en la sunna, para esta festividad, el dhikr es este que acabamos de decir, repetirlo una y otra vez. Y además, de esa manera también se tiene consideración con los musulmanes nuevos, porque además de que estos dhikr no están registrados en la sunna, el musulmán nuevo quiere participar activamente en el rito. Y si se hacen unos dhikr que son larguísimos y muy difíciles complejos, ¿verdad? de memorizar, pues le quitan al musulmán nuevo esta posibilidad de participar en el rito. Entonces, como vimos, es un dhikr muy sencillo, solamente tiene en realidad 3 frases que se repiten una y otra vez, y de esa manera, bueno, todos los musulmanes pueden así apegarse, afirmarse a la sunna, y todos ellos, los musulmanes de herencia y los musulmanes nuevos, todos pueden participar en este rito que es además algo tan hermoso, ¿no? Siempre nos surge la duda, ¿cuándo es el momento, según la sunna, y para no innovar ni equivocarnos, cuándo es el momento en que se debe empezar a pronunciar el takbir y hasta cuándo? O sea, ¿cuál es el momento de este takbir? Bueno, el takbir comienza
desde el momento que somos avisados que ha terminado el mes de Ramadán. Es decir, muy probablemente eso es luego de la oración del Magreb o cerca de la oración de la Isha, cuando nos avisan de que el próximo día es el mes de Ramadán. En el caso de que sea un mes de 29, si se ha completado los 30 días de ayuno, inmediatamente uno sabe que el otro día es el Eid, entonces después de la oración del Magreb ya comienza esa alegría, y es un dhikr que se hace después de las oraciones, y el musulmán puede pronunciarlo todo el tiempo. ¿Y cuándo termina? Termina cuando uno está en la mezquita o en el lugar de la Eid, y el imam, el que va a dirigir el salah y va a dar la khutbah a los musulmanes, se pone de pie para iniciar el salat al Eid. Es decir, en ese momento termina lo que es el takbir. No habría lugar a hacerlo durante todo el día de la Eid después de la oración. No sería lo indicado. No. La sunna es en Eid al-Fitr simplemente hasta el momento de la oración. Volviendo a la oración del Eid propiamente dicha, ¿cómo se realiza? ¿En qué consiste? ¿Qué la caracteriza? Bueno, ya hemos llegado a la mezquita o al lugar donde se realiza esta oración. Hemos hecho el takbir, y el imam, el que va a realizar esta oración para nosotros, dirigir esta oración para nosotros, se pone de pie. En el momento en que el imam se pone de pie, todos los musulmanes nos ponemos de pie detrás de él y organizamos nuestras filas. Una diferencia significativa que tiene esta oración es que no tiene adán ni iqama, ni aviso, me atrevería a decir, en la sunna. Es decir, no existe ningún tipo de aviso. El profeta sallallahu alaihi wasallam se ponía de pie y todos los sahabas se ponían de pie, y el profeta sallallahu alaihi wasallam directamente comenzaba la oración. Es decir, esta es una diferencia significativa. No hay adán para esta oración, no hay iqama para esta oración. Es decir, el adán es el primer llamado y el iqama es ese pequeño llamado que se hace antes de comenzar inmediatamente la oración. La característica de esta oración es que son simplemente 2 rakat. Una diferencia que tiene, por ejemplo, esta oración, que es la oración de la Eid, con la oración del Jumu'ah, que la oración del Jumu'ah también son 2 rakat, es que en este caso la oración es primero y la khutbah de la Eid es después. Mientras que en el Jumu'ah primero se hace la khutbah y después se hace la oración. Entonces, ¿esto por qué es así? Bueno, en este caso siempre se dice que las 2 primeras khutbas son como parte de la oración en sí misma, y por eso son 2 khutbas. Y luego vienen las 2 rakas de la oración del Jumu'ah, ¿verdad? Y presenciar la oración del Jumu'ah y hacer silencio y prestar atención es obligatorio. Mientras que en la oración de la Eid se realiza primero la oración de la Eid y luego viene la khutbah que da el imam, pero escuchar la khutbah es algo voluntario, es decir, quien quiere escuchar la khutbah es bueno para él, y quien no quiere escuchar la khutbah puede levantarse e irse, e incluso puede hablar con otras personas, siempre que no interrumpa al imam ni perjudique a aquellos que quieran escuchar la khutbah, evidentemente. Pero uno puede salir de la mezquita o del lugar donde están los que están escuchando la khutbah y hablar y saludarse con otras personas mientras el imam está hablando, y eso no perjudica su rito. A diferencia del Jumu'ah, que una vez que el imam se ha parado sobre el mimbar y ha comenzado la khutbah, nadie debe hablar. Y quien habla anula la recompensa de su Jumu'ah, ¿verdad? Eso es algo muy conocido. En el caso de Salat al-Fitr, no, la oración del Fitr no. Esta oración también tiene otras características muy especiales. Dijimos que son solamente 2 rakat. El imam comienza la oración, dijimos, sin adán y sin iqama, haciendo un takbir, lo que sería takbiratul ihram, el primer takbir para dar comienzo a la oración. Allahu Akbar, como todas las oraciones. Pero en la primera raka se hacen 7 takbir. Es decir, 6 más, ¿no? Exacto, takbiratul ihram y 6 más, es decir, 7 contando todos. Y son en voz alta pronunciadas por el imam y también por los orantes.
Existe una diferencia de opinión si se levanta las manos en todos los takbires o solamente en el primero y en los otros no. Eso es una diferencia de opinión. Em, sí, lo cierto es que todos pronuncian el takbir, el del ihram y el resto. En la primera raka. Y en la segunda raka se pronuncia el takbir que es para subir del suyud a la posición de parado y luego se pronuncian 5 takbires más. ¿Mm? Es decir, esta es otra característica que tiene esta oración. De la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam para esta oración es que él recitaba algunas suras especiales siempre durante esta oración. Está registrada en alguna sunna que el profeta sallallahu alaihi wasallam recitaba en la primera raka Suratul A'la, y que es la número 87, y en la segunda raka recitaba la sura Al-Ghashiyah, que es la número 88. También está registrado en algunos hadices que el profeta sallallahu alaihi wasallam recitaba en la primera raka Suratul Qaf, que es la número 50, y recitaba en la segunda raka Suratul Qamar, o la sura de la luna, que es la número 54. Es decir, estas son las dos sunnas establecidas por el profeta sallallahu alaihi wasallam, y no es bueno que un imam tome solamente una sunna y abandone otras, y haga todos los años siempre la oración de la Eid recitando siempre las mismas y abandone la otra sunna. Eso está registrado ambas en hadices auténticos, y por lo tanto es de la hikmah del imam dar vida a las dos sunnas. Entonces en algunas ocasiones recita estas y en otras oraciones de la Eid recita esta otra sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y de esa manera dar vida y practicar todas las sunnas para que los musulmanes también lo sepan. Luego de que se termina de recitar esta sura, se completan estas dos rakas como cualquier otra oración de 2 rakat. Y como dijimos, la diferencia fundamental en esto está en la cantidad de takbirat que se hacen durante la oración, y que el salah es primero y la khutbah es después, a diferencia de lo que es el Jumu'ah. Y por último, algo en principio de poco calado, pero que no es algo de poco para los musulmanes, pero es una situación que se puede dar. ¿Qué debe hacer quien llega tarde a la oración de la Eid? Quien llega cuando la oración ya ha comenzado debe unirse a la oración, alcanzar a rezar lo que reza detrás del imam, siempre que haya alcanzado al menos una raka, y luego de que el imam haga el taslim se pone de pie y completa lo que falta. En caso de que no llegue a la oración de la Eid, salvo que por una cuestión de número y gran asiduidad a la mezquita o al centro, se decidan hacer más de una oración de la Eid, un pequeño grupo de personas no debería reunirse y hacer una oración de la Eid individual en una mezquita. Es decir, si se ha hecho la oración de la Eid y llegan musulmanes individuales que se han perdido la oración de la Eid, esa oración ya no se puede recuperar. No hay forma, digamos, en la sunna. No hay forma, uno simplemente para... hace, si es dentro de la mezquita, la salutación a la mezquita, y ya digamos que ha perdido la oportunidad de hacer la oración de la Eid. Lo que sí, en algunas mezquitas, por una cuestión de capacidad, si no entran todos los musulmanes para una sola vez, un imam hace una oración de la Eid para un grupo de musulmanes, esos musulmanes salen, ingresa otro número con otro imam y realizan otra oración de la Eid. Eso lo he visto aquí en Occidente en varios lugares donde la comunidad sí estaría permitido, ¿no? Sí, porque no hay capacidad para que todos los musulmanes hagan una sola vez el Salat al-Eid. Entonces, eso se da en algunas comunidades donde hay muchos musulmanes y las mezquitas no tienen la capacidad para albergarlos a todos. Lo he visto hacer en el Jumu'ah, y específicamente lo he visto también en el Eid, porque al Jumu'ah concurren un número de personas, pero para la Eid van todos los niños y todos los ancianos y muchas mujeres que normalmente no van al Jumu'ah. Entonces las mezquitas a veces no dan abasto, se suelen llenar a veces las calles, pero ya no alcanzan a hacer la oración de la Eid.
Entonces se pactan horarios, como por ejemplo a las 9 se hace una oración, 9:30 se hace la otra, a las 10 se hace otra. Eso lo he visto personalmente. Y de esa manera todos pueden de alguna manera hacer su oración de la Eid sin que haya tanto amontonamiento que perjudica a los musulmanes, ¿verdad? Barakallahu fik por tu aportación una vez más. Seguiremos con el tema del Eid en otra edición. Y a ustedes solo nos resta despedirnos, agradecerles su atención y recordarles que queremos seguir contando con su presencia porque ya saben que pasamos lista. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان